Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto en saludarles. El Día Mundial del Tabaco fue el 31 de mayo. No fumar es crucial para la salud y el bienestar debido a los múltiples riesgos que conlleva. Fumar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades graves como el cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares, además de afectar negativamente la salud general y la esperanza de vida. Vamos a conversar de este tema con Javiera Molina. Ella es investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Miriam? Gracias por la invitación. Oye, Javiera, a ver, partamos hablando del tema médico en el sentido de el tema de de la salud con respecto del fumar. ¿Qué tan grave es? Porque de repente hay gente que dice, yo he fumado toda la vida y no me pasó nada. Pero hay otras muchas que sí les ha pasado. ¿Podemos hablar un poco del tema salud primero? Sí, respecto al tema de salud, el tabaco tiene múltiples tóxicos que son dañinos para la salud. Entre ellos está el alquitrán, además de la nicotina, que como bien sabemos producen cambios en el sistema nervioso central, dando una mayor adicción inclusive a consumir tabaco. Tienen otros aditivos también que son tóxicos para el sistema respiratorio, y estos, por ejemplo, como podemos encontrar en el mercado, en los mentolados, que son sabores que adicionan y que también aumentan la adicción, bloqueando un poco el mal olor que provoca también el cigarro. Entonces, todo esto genera un daño a la salud de las personas y no solamente a corto plazo, generándole obviamente una dificultad respiratoria, una menor capacidad también respiratoria, sino también a largo plazo, siendo uno de los factores de riesgo con mayor evidencia, prevenible además, uno de los hábitos prevenibles para los cánceres, entre ellos el cáncer de pulmón, de laringe, de tráquea, de bronquios, y también por otro lado, también un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Como los infartos, los accidentes cerebrovasculares y otras infecciones de vías de respiratorias, como lo podemos ver para el COVID. El hecho de fumar era un factor de riesgo de tener COVID grave. Y por otro lado, también están todas las enfermedades crónicas respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es una enfermedad también que se ve exacerbada y generada por el consumo de tabaco. Oye, Javiera, tú dijiste ahí a la pasadita una cosa que en general se tiene otra idea, y es el fumar cigarrillos mentolados. Porque en general uno dice, son como más suaves, ¿no? O que tienen un aroma más rico. Y resulta que parece, lo puedes corroborar, que el tema del ser mentolado provoca que todo el sistema respiratorio se abra más, de tal manera de que adiciona el tema de que es más dañino todavía porque entra más nicotina a los pulmones. ¿Es verdad o no? Y más que como que de alguna manera tenga una apertura a, a las vías respiratorias, lamentablemente la combustión se sigue generando y los ingredientes que vienen en el tabaco siguen estando. Lo que hace un poco es cambiar la sensación y el olor que tiene esa misma quema de todos esos tóxicos. Y de hecho es, como les mencionaba, es un aditivo que tiene otros químicos que también hacen daño a la salud de las personas. Entonces, la verdad es que es un mito que sean como menos nocivos porque tienen mentol, sino es una forma de esconder todos los daños que tiene el tabaco. Lo que sí interesante es que antes no se usaban estos como estos cigarros mentolados, bueno, y muchos también no usaban filtro inclusive, pero a lo largo del tiempo se han buscado estrategias para poder llegar a otro tipo de personas, por ejemplo, las mujeres.
las mujeres son grandes usuarias de el tabaco mentolado. Entonces ahí es donde también las tabacaleras tratan de enganchar a las mujeres para seguir fumando y continuar la adicción. Sí, de hecho, en otros países incluso existen los cigarrillos con sabor a sandía, con sabor a frutillas, a frutos, ¿cómo se llaman a frutos rojos, etcétera. Cuéntame, siempre hablamos de la adicción a la nicotina, pero no se habla mucho de uno de de los ingredientes que contienen y que tú lo mencionaste, el tema del alquitrán. ¿Cuál es el que se pega en los pulmones? Sí, o sea, bueno, son varios los tóxicos que se pegan a los pulmones. De hecho, bueno, el alquitrán, si ustedes lo han escuchado antes, es directamente con el que se urbanizan las calles, o sea, es parte del cemento de las calles y también de otros productos de limpieza. O sea, son tóxicos que están definidos como tóxicos para el uso con la exposición al ser humano. Entonces, es muy contradictorio también que muchas veces nosotros cuando vamos a usar un producto de limpieza, los tóxicos que contiene son los mismos que las personas están fumando. Entonces, llama la atención cómo se siguen permitiendo también el uso de estos productos. Oye, sí, porque además uno siempre tiende a ser como más ecológico, ¿no es cierto? Más hoy día, en que está además muy de moda. Sin embargo, con el tema de los cigarrillos, no somos tan estrictos, sobre todo los que son fumadores, ¿no? Pensando no solamente en ellos, sino que en el entorno. Hablemos un poco de Sí. las personas que viven con un fumador. Sí, bueno, hay varias cosas y es súper interesante lo que mencionaba respecto como al cuidado del medio ambiente. De hecho, el año 2022 se crea y se promulga una ley que se llama Ley Chao Colillas, que prohíbe fumar en playas, en ríos o lagos y botar las colillas en la vía pública y en espacios del aire libre. Y eso en el contexto de que no solamente afecta a las personas, obviamente, que están ahí, que no fuman y que les llega el humo, porque sabemos que el humo del cigarro no solo afecta a las personas o el consumo del tabaco no solamente afecta a las personas que fuman, sino también a las personas que no fuman. De hecho, de los 7 millones de personas que mueren anualmente, 900.000 son personas que no fuman y que mueren a causa indirecta del tabaco. Entonces, además del efecto que tienen las personas a nivel secundario, también tenemos un efecto que tiene en el medio ambiente. Una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua y pueden durar la misma colilla durante 7, 25 años hasta que se elimine la misma. Entonces, esta ley también llama como un poco a la conciencia en qué pasa si yo fumo con la otra persona, pero también un poco como el efecto que estamos generando en el medio ambiente con este hábito que es dañino para la salud humana, pero también para la salud animal y del medio ambiente. Bueno, afortunadamente tenemos una ley que costó mucho en un comienzo en ser implementada, el tema de no poder fumar en recintos cerrados, en recintos públicos cerrados, digamos. Antes se fumaba hasta en los aviones, ¿qué quieres que te diga? Sí. Uno iba fumando en un vuelo, en los restaurantes, en cualquier parte. Hoy día eso ya no sucede. Sí, con el tema del vapeo, que es más o menos similar si tomamos en Mm, cuenta, por ejemplo, que hay algunos que son con nicotina en el líquido, ¿no es cierto? Pero, y el tema de la ley que tú decías recién de las colillas, ¿tú crees que los fumadores en general, o los que no son fumadores todavía y que son jóvenes y que van a entrar seguramente en esta nueva experimento, nueva experiencia,
¿Tú crees que las políticas públicas que hay hoy día en contra, los spots, todo lo que sea publicidad respecto de lo nocivo que es el tabaco, está surtiendo efecto o nos falta mucho todavía? Sí, bueno, súper buena acotación porque hay una ley que es la que mencionas, la ley del 2013, que es la 20.660, que prohíbe fumar en espacios cerrados y también en espacios abiertos que son deportivos, establecimientos educacionales, hospitales. O sea, acordémonos que en algún momento los profesionales de la salud salían de la consulta a fumar en el patio, en el mismo hospital. Entonces, toda esta ley fue un gran avance y también provocó una disminución del consumo a nivel nacional. Seguimos siendo uno de los países que más consume tabaco en la región de las Américas, pero hemos avanzado, sí, y eso ha sido gran parte por las políticas públicas de salud que se han hecho, como la ley del 2013. Inclusive involucra también temas de publicidad y promoción y patrocinio de productos, restringiendo la visibilidad y la publicidad del tabaco. O sea, ya no puede haber publicidad. Muchas veces, bueno, es conocido, por ejemplo, Ferrari y algunas otras marcas que hacían exponer, por ejemplo, el logo de algunas marcas de tabaco, y ahora ya no se puede eso hoy día en Chile. Y sin duda todo esto, de que falta fiscalización, sí, pero ha hecho un avance en la prevalencia de tabaquismo a nivel nacional. ¿Qué es lo que está faltando? Que tiene evidencia y que funciona, el empaquetado genérico, que por ejemplo Australia ha sido uno de los pioneros en esta política, en que tener las cajetillas sin, de alguna manera, como los logos y la publicidad como tal, sino cajetillas que estén de un color, que no sean llamativas, y eso también se ha visto que disminuye la compra y consumo del tabaco. La prohibición del mentol, que era el que estábamos hablando, eh, porque, ¿qué es lo que pasa con el saborizante? Además de incitar a las mujeres o a las personas en general a fumar tabaco mentolado, también lo que genera es un aumento del volumen inhalado, porque al fondo sentir un mejor sabor aumenta la adicción, aumenta la dependencia y aumenta el ingreso del tóxico. Por otro lado, falta mejorar la fiscalización, y había un punto que yo siempre también bueno, lo mencionaba en las entrevistas previas, que no había ninguna política relacionada con el control de los cigarros electrónicos. Y este año se promulgó la ley contra los cigarros electrónicos. Es una ley que entró en vigor hace unas semanas, y es la ley 21.642, que regula la venta de cigarrillo electrónico, y eso incluye los que tienen nicotina y los que no tienen nicotina. No se puede vender vapeadores a menores de 18 años, y también se restringe el consumo en lugares cerrados. Y eso también es interesante porque antes de esta ley se podía usar cigarros electrónicos en un restaurante sin problema, porque no estaba ninguna ley que la controlara. Entonces, ahora viene esta ley a prohibir el uso de los vapeadores en espacios cerrados, y también prohíbe la publicidad. Y la prohibición también de la venta en un radio de 400 metros en los establecimientos educacionales y centros de salud. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué esto? Porque cada vez estos productos son nuevos, entonces de alguna manera cuesta un poquito más que vaya saliendo la evidencia necesaria, pero se ha visto que cada vez más salen brotes relacionados con síndromes respiratorios graves por el consumo de vapeadores. Y obviamente, al igual que el tabaco, independiente si tiene o no tiene nicotina, los saborizantes, los aditivos también generan un daño a las paredes del sistema respiratorio. Entonces, creo que es una muy buena noticia para el país, que se empiecen
a controlar también la venta de los vapeadores, que era algo que no había ninguna protección legal. Y eso también suma a lo que hemos visto. Tú me preguntabas sobre las personas jóvenes, qué está pasando con las personas jóvenes. Hemos visto que al menos en los cigarros, en el consumo de tabaco, en los últimos más de 10 años, ha disminuido su consumo de un 11% a un 1%, y estos son datos que, bueno, lo más actualizado que tenemos para el 2023 en el consumo de jóvenes que van al colegio, y se les hace una encuesta por parte del Senda y se observa que ha aumentado, o sea, ha disminuido considerablemente el consumo de tabaco en los jóvenes. Aún nos queda mucho en relación a los vapeadores, que todavía es casi un 8% del consumo, y también nos faltan algunos datos actualizados para saber si ha disminuido el consumo en adultos, porque lo último que tenemos es del 2016 de la Encuesta Nacional de Salud, que esperamos que prontamente podamos tener también los resultados de la próxima Encuesta Nacional de Salud. Oye, sí, bien atrasados estamos en realidad, del 2016 ahora, ya van Sí. 9 años en que no se sabe, no se han actualizado esos datos. Oye, Javiera, cuéntame, tú eres investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud. Cuéntame, ¿ustedes ahí hacen algún tipo de estudios, de seguimiento, de encuesta? Cuéntame un poquito sobre eso. Y efectivamente nosotros en el Centro de Epidemiología estamos, una de las líneas con las cuales trabajamos es la evaluación de las políticas en salud, y entre ellas un gran estudio que hicimos fue relacionado con la evaluación de la Ley 2 del 2013. Esto principalmente demostró que había un gran cumplimiento en las políticas nuevas de las restricciones donde fumar, y especialmente había un gran cumplimiento en los espacios cerrados. El gran problema que todavía aún sigue generando son los espacios semicerrados en los bares y en los restaurantes, que son estas terrazas que dicen que se pueden fumar, pero su techo está adosado a una de las paredes del establecimiento, y eso, por definición de la ley, no podrían fumar, a pesar de que tengan ventanas o no tenga paredes esa parte, pero el hecho de que el techo esté adosado a una de las paredes del establecimiento, eso está prohibido por ley. Entonces, ahí es algo que aún todavía se tiene que mejorar, y eso es a través de las fiscalizaciones. El tema de las publicidad creo que es algo que también se ha avanzado bastante, y eso también lo demostró en los estudios que hemos seguido. Y por otro lado, también hemos realizado estudios sobre la exposición de publicidad de tabaco, o publicidad indirecta que le llamamos, a través de la televisión en Chile. ¿Y qué es lo que se ha visto? Es que efectivamente los programas, las películas de televisión, hay algunos que se ven influenciados o financiados directamente por las tabacaleras. Entonces, si ellos emiten alguna escena con consumo de tabaco, se les paga algún monto. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando las personas ven a otras personas fumar, y esto puede ser equivalente en la vida real o inclusive viendo una película, le dan más ganas de fumar. Entonces es interesante eso, porque vimos en algunos casos que inclusive en estos como periodos de transmisión para menores de 18 años, habían contenidos donde había personas que estaban fumando. Entonces, eso dentro de los estudios que a pesar de que era poco lo que se exponía en temas de tabaco a las personas, a los televidentes, sí hay. Y eso va contra también la ley del 2013. Entonces, eso ha sido también los estudios que hemos hecho, y por otro lado también hemos hecho estudios relacionados con el consumo en tabaquismo en jóvenes, especialmente en universitarios, donde hemos visto que hay un consumo importante, ha ido disminuyendo en colegios, pero en universidades muchas veces los que no fumaban en el colegio inician su hábito tabáquico en la universidad,
Y se ve también que todos los que están fumando quieren dejar de fumar, pero no tienen las herramientas necesarias. Y ahí también un poco lo que se critica en temas de ley de tabaco y también de programas de apoyo para cesación tabáquica. Hoy hay conserjerías, hay apoyo en la atención primaria, pero no tenemos acceso a un tratamiento farmacológico gratuito que alguien quiere dejar de fumar, y no farmacológico porque muchas veces no necesariamente es el tratamiento médico, farmacológico que tiene que hacerse una persona, sino también es un tratamiento psicológico. ¿Por qué usted está fumando? ¿Cuáles son los patrones que ustedes lo llevan a fumar? Entonces, eso es un punto como una brecha que aún falta por avanzar en el país. Sí, pues en realidad es considerado como una adicción casi como menor. Pero en todo caso, con respecto de las producciones televisivas nacionales contemporáneas, está prohibido mostrar a alguien, un actor, por ejemplo, fumando. A lo Sí, mejor en la transmisión de algunas cosas que ya eran de antes de la ley, o claro. películas, por ejemplo, que son extra a la producción de un canal de televisión. Claro, antes se veía la gente fumando y lo que sí después pasó que de fumar pasaban a entrar a una oficina, por ejemplo, y lo primero que se hacía era se servían un trago. Yo no sé si eso también, bueno, escapa de lo que estamos conversando, pero es pasar de una adicción a otra, es mostrar un modelo, Probablemente. claro, un modelo negativo, pasar a otro modelo negativo. Yo supongo que las personas no fumadoras podemos hacer mucho control respecto de esta menos fiscalización que dices tú, ¿no? Puede ayudar a lo mejor. Y cuéntame, tú dices, me contabas ahí recién algo en el sentido de todo lo que falta, según tú. Cuéntame, en eso, ustedes están, esas investigaciones, ustedes las están llevando, las están evacuando en algún lugar, en algún ministerio. En buenas cuentas, la voz de ustedes en eso es escuchada. Sí, sí, efectivamente nosotros cuando hacemos estos estudios, parte de nuestra misión y obviamente nuestro objetivo último es poder que sean implementadas y consideradas al momento de hacer políticas públicas en salud. Nosotros publicamos en diferentes revistas, y eso obviamente hay algunas que son de, bueno, de acceso gratuito, ¿no? Y de evidencia que a disposición no solamente para el país, sino también a nivel internacional, donde también se refleja que Chile está avanzando en estos temas, que es un ejemplo también en el tema de la ley de tabaco, también entre medio el aumento del impuesto. Hay otros investigadores que hacen estudios económicos sobre qué pasa si aumentamos el impuesto al tabaco, cuántas muertes evitamos. eh, en relación como a estas leyes. Entonces, obviamente eso también es un ahorro para el sistema de salud y también se van publicando estos estudios en relación. Nosotros activamente también participamos de todas las instancias que son convocadas por el Ministerio de Salud, y obviamente los procesos son más lentos en temas de política. Nosotros podemos hacer una publicación de un año a otro o de un par de años, pensando en que se publique, que son procesos más lentos. Eh, pero, claro, los tiempos también del ministerio y los recursos también, que no es menor. Yo sé que de parte del ministerio hay intereses de poder ofrecer estos programas de cesación de hábito tabáquico a nivel nacional, de ofrecer algún tipo de garantías, pero obviamente que eso se necesitan recursos y en muchas cosas, en muchos temas se priorizan otras cosas que son más urgentes, pero estamos atentos ahí y obviamente somos ahí unos activistas de poder que se concreten de alguna manera todas estas políticas que aún están faltando. Oye, eso es muy importante, el ser un vocero y que esté todo el tiempo, ¿no? Porque eso es poco, yo de repente veo en la televisión abierta, por ejemplo, dos o tres personas que se dedican específicamente al tema de estar todo el tiempo recalcando que el no fumar, ¿no es cierto? Un día de no fumar mundial, ¿tú crees que se respeta por aquellos fumadores? Me refiero a ellos que son como recalcitrantes, así de... Ujú. ¿Sirve? Sí.
Sí, efectivamente. A ver, lo que es algo interesante igual lo del tabaco porque no es como, nunca es tarde para dejar de fumar. O sea, si tú dejas de fumar hoy y no fumas durante una semana, los efectos en el cuerpo lo vas a sentir. Y si no lo sientes, vas a tener efectos fisiológicos en tu cuerpo que van a ser mejores. Y claro, si dejas de fumar por siempre, mejor aún. Y eso yo creo que también es un poco como transmitir a las personas que estén escuchando que no es fácil dejar de fumar. Muchas personas necesitan apoyo farmacológico o no farmacológico. También necesitan de personas, una red de apoyo que esté ahí también de alguna manera, no solamente porque muchas veces pasa, como les comentaba, lo de la televisión, que es bueno avisarle a sus familiares, a sus amigos, oye, estoy intentando dejar de fumar, porque ¿qué pasa? Van el fin de semana, el fumador social ve al otro fumando, le ofrecen el cigarro y vuelven a fumar. No, que ya un mes, pero bueno, ahora me dieron ganas que lo pierda. Ya sí. Entonces, es un proceso gradual. No tire la esponja si aún lleva más de 10 años fumando. O sea, nunca es tarde para dejar de fumar. Y lo importante es que, porque todos saben de alguna manera los efectos nocivos para la salud, pero lo importante es sentir que no están solos, que también hay un sistema de salud apoyándolos en el sentido de que ustedes pueden ir al consultorio, pueden manifestar que tienen ganas de fumar y pueden ofrecerle algún tipo de ayuda, consejería, con los equipos de salud también. Y, insisto, tienen que comentarlo también a su círculo más cercano porque también son quienes que los pueden apoyar. Muchas gracias, Javiera, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos sobre el tema del tabaco, de los vapeos, que es algo casi más o menos nuevo, que afortunadamente ya está más o menos regulado. Hay algunas personas que dicen que todavía faltó en esa ley, ¿no es cierto? Tenemos la ley también del Chao Colilla, que yo no sé si está muy bien, si la sigue la gente, ¿ah? Me da la sensación de que Mm, no, pero de que es mm. la que más ha costado, porque en general siempre se piensa que en un espacio abierto pueden hacerlo, ¿no es cierto? Pueden fumar. Lamentable encuentro aquello que decías tú recién, del tema que en salud, por ejemplo, alguien que quiere salir de este hábito no tiene el apoyo real porque, claro, no está el financiamiento, ¿no es cierto?, para la ayuda farmacológica o psicológica que requiere esa persona como cualquier otra adicta a algo, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando, ¿te parece? Eso, sí, totalmente. Yo creo que poco a poco, y creo que el hecho también de la nueva ley contra los cigarros electrónicos, creo que fue un gran avance. Estamos siguiendo el ejemplo de muchos países que ya, de hecho, han prohibido el consumo del cigarro electrónico. Pero las cosas se hacen gradual, y también siempre escuchando a la población y protegiendo la salud de ellos. Le damos las gracias a Javiera Molina por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien. Un gusto haber estado aquí en la entrevista. Igualmente, ella es investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, conversando sobre este gran tema del tabaco, ¿no es cierto? Bueno, el 31 de mayo, ya sabe, es el Día Mundial del Fumar y ojalá que fueran los 365 días del año. Muchas gracias por haber estado hoy día en Gracias, este que esté punto de muy bien. encuentro.